Bien, bueno, pues afortunadamente tuve un ancestro que fue un general muy allegado a Zapata, el general Leobardo Galván González. Él desde 1911 estuvo con el general Emiliano Zapata, se presenta ante él con un contingente de 400 hombres. Zapata le da el grado de coronel y posteriormente, en 1911, posteriormente cuando fue la Soberana Convención de Aguascalientes, lo nombra como representante para que vaya a las juntas. En su representación, Zapata es renuente a ir a las juntas, pero Leobardo se presenta y está ahí. Hay un detalle muy interesante, que cuando la primera sesión se firma sobre la bandera nacional, todos los que asisten a la Soberana Convención, entre ellos está la firma también del general Leobardo Galván. Hay una acta de asistencia también, a donde cada uno de los representantes de los generales, tanto zapatistas como villistas, como obregonistas, van firmando. En ese documento está la firma del general Leobardo Galván junto con la de Francisco Villa. Cuando, por acuerdo de la convención, se decide invitar al general Emiliano Zapata a la convención, se forma una comisión encabezada precisamente por Felipe Ángeles, por el general Buelna y por Leobardo Galván. Vienen a la Ciudad de México y se tienen que trasladar a Cuernavaca para invitar al general Zapata a que acuda a la convención, ¿sí? Hay una fotografía muy interesante del archivo de Gildardo Magaña, en donde el general Felipe Ángeles, Buelna y Leobardo Galván son recibidos en Contreras por una avanzada zapatista que les abre espacio, y a través de ferrocarril se van a Cuernavaca para invitar a Zapata. Zapata es renuente en ir a esas juntas porque él siente que va a haber una traición y que lo pueden desaparecer. Forma un grupo, forma una representación encabezada por el general Manuel, ahorita se me va el nombre, y otros generales también zapatistas, entre ellos Leobardo Galván, y ellos acuden a la convención a Aguascalientes. El ferrocarril en el que se trasladan a Aguascalientes deciden que se vaya a Guadalupe, Zacatecas, para que Leobardo vaya a entrevistar a Francisco Villa, y después regresan a Aguascalientes. Ahí en Aguascalientes pues ya sucede lo que fue las juntas de la convención, y posteriormente se trasladan ya en diciembre a la Ciudad de México, cuando se hace ese gran desfile de fuerzas revolucionarias, y a donde hay una fotografía muy interesante donde está el general Francisco Villa sentado en la silla presidencial, Zapata a un lado y una pléyade de personajes. Arnulfo Velasco está a un lado de Francisco Villa en esa fotografía. Entonces, pues eso me motivó a mí desde muy joven, precisamente también entrar en el aspecto de la revolución, ¿sí? Y para el 2010, cuando fue el centenario de la revolución, tuvimos la oportunidad de hacer algunos eventos y participar en algunas pláticas, inclusive presentar exposición con personajes de la revolución que pinté, que fue un trabajo que hicimos de investigación con la gente que sus ancestros fueron revolucionarios tepoztecos, y nos hicieron el favor de prestarnos fotografías. Esas fotografías me sirvieron para ir plasmando, ahorita más o menos son como 15 cuadros que tengo con ese tema. Y pues posteriormente, cuando haya oportunidad, pues lo voy a presentar en algún lado. José María Velasco, sí. Bueno, pues para mí fue muy motivante. Él realizó trabajo ahí en el Museo de Geología con apuntes que realizó en Tepoztlán. De hecho, en el vestíbulo, en la parte alta, hay un enorme vitral que lo refiere él en su momento para la inauguración de ese museo en 1906 como las hermanas ruinas del Tepozteco. Ese paraje a la fecha existe, aunque el camino por donde lo tomó Velasco ya no es transitable.
Entonces yo buscando ese lugar fui a dar por otro cerro que se llama el Uxelotepetl, allá a un lado del Teposteco, y encontré esos 3 túmulos que pintó José María Velasco para que fuera a hacerse el trabajo en Alemania. La fundición y todo ese vitral se hizo en Alemania y se trajo y se colocó en el Museo de Geología. ¿Sí? Aparte, hizo trabajo de investigación geológica y de animales prehistóricos y de épocas también geológicas del pasado. Hizo un trabajo muy interesante y un trabajo también encauzado hacia el ajolote, porque él fue investigador también del ajolote. Entonces todo ese acervo se conserva en este museo, en el Museo de Geología, y se puede consultar. Pues mire, a mí me indujo mi tío de una manera muy amorosa. Él me quería mucho y me trataba con mucho afecto y cariño, y cada una de las cosas que me iba mostrando me iba interesando, porque tenía una manera de platicar, de motivar, ¿sí? Muy humana. Él fue muy humanista. Él fue masón, precisamente perteneció a la logia Alma Mexicana, y pues uno de los preceptos que tenían precisamente era la humildad y el servicio. Entonces, en ese sentido, él no nada más a mí me trataba con afecto y cariño, sino a quien se acercaba a él y que no tenía posibilidades de una curación. Él fue médico gastroenterólogo dental también. Entonces los llevaba a su consultorio, y sobre todo a la gente de Tepoztlán. La hospedaba en la Ciudad de México, los alimentaba y los regresaba a Tepoztlán y no les cobraba. Cuando llegaba a Tepoztlán, precisamente en su casa, los domingos o sábados que llegaba ahí, la gente hacía cola, hacía fila en la calle para que los atendiera, porque no les cobraba, ¿sí? En ese entonces, pues, los hábitos de higiene eran muy escasos y la gente padecía mucho de problemas de caries y de problemas dentales. Entonces mi tío los atendía con mucho gusto. Posteriormente, más o menos por 1930, se conformó una colonia teposteca en la Ciudad de México y tuvieron como sede la Academia de San Carlos. ¿Por qué la Academia de San Carlos? Y se los abrieron un espacio ahí para que ahí sesionara la colonia teposteca, porque ya había habido un antecedente de un vínculo importante de José María Velasco con Arnulfo Velasco, y lo conocían bien en la Academia de San Carlos a mi tío Arnulfo. Hola, soy Laura. Soy la pareja, la esposa, la secretaria, la nana, la maestra y la alumna, la eterna alumna de mi esposo. ¿Qué significa para mí estar rodeada de todo esto, de estar rodeada de su obra? Un gran orgullo, una satisfacción y un compromiso. Desde que lo conocí siendo alumna de él, me impresionó su entrega al arte, su honestidad como maestro y como persona, y ya después como pareja, que comenzamos a llevar una vida juntos con dificultades, con alegrías, con tristezas, con tropiezos, pero que logramos salir adelante y ver cómo fue evolucionando, cómo fue haciendo suyas las experiencias que estábamos teniendo. Me sentí más comprometida con su obra, más comprometida con él, y nada más puedo decir que el amor que yo siento por él no, es un amor integral, porque no solamente es a la persona, es el amor al maestro, a su obra, a lo que él representa para mí, que es mucho. Y quiero agradecerle a Dios que me lo puso en el camino. De verdad, no estoy celosa por su actividad. Me roba tiempo muchas veces, si es cierto. Es un eterno estar lidiando con el tiempo para poderme acoplar a sus horarios y a sus necesidades. Pero vuelvo a decirlo, cuando estoy rodeada de su obra, me siento orgullosa y satisfecha. No puedo decir más.
Yo siento que es una obra honesta. Yo siento que es una obra comprometida con la realidad, con el sentimiento, con las circunstancias que vivimos. Muchas veces vemos, no sé, obra que puede atraernos por el color o por la composición, pero pocas veces por el significado y que nos hagan pensar, que nos hagan tratar de entender qué quiso decir. Es un poco reflexionar y un poco sumergirse en su obra, es más, es sumergirnos en nosotros, porque cada uno de nosotros capta lo que a nuestra vivencia, a nuestras reflexiones podemos entender, pero cuando lo conjugamos con lo que él nos quiso decir, entonces salen historias maravillosas. Bien, creo que todo eso es importante porque cada una de esas facetas me va alimentando para que mi imaginación pues tenga de dónde partir y cómo crear, ¿sí? En este cuadro, por ejemplo, voy aquí pintando lo que es una ciudad, un panorama, una modelo en un templete o una mesa posándose con un caracol, el caracol que nos hace pensar, que nos hace fugarnos de una realidad al estar escuchando lo que transmite a través de ese espacio, el olín, ¿sí? El movimiento, ¿sí? Y la pose, ¿sí? He tratado precisamente de ir espacio a espacio, punto a punto en este cuadro, ir logrando los detalles, las luces, las sombras e interpretando las partes internas del cuerpo de una manera que le dé un sentido también como de que todo está comunicado, ¿sí? Que la mujer está lacerada por las circunstancias también de la agresión y la violencia, en un marco también como si fuera un tapete en el cual está reposando. Sí, hola señores, soy Stephen Murray, aquí en la nueva exposición de Eduardo Robles. Como pueden ver, estamos en el Centro Cultural de la Colonia San Rafael. Este lugar maravilloso, es que tienen que venir porque, como muchos de ustedes, es que estoy debutando, es mi primera vez aquí y he visto en cuanto al programa de aquí abajo, tienen coro, rumba, francés, inglés, gastronomía, lo que sea aquí. Así que bueno, yo puedo hablar es que con algo de orgullo de lo que está pasando en este edificio, porque soy miembro del Consejo de Cultura de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces estoy muy orgulloso de participar con ellos, ojalá de manera muy activa, en cuanto a la cultura en toda esta zona entre la Condesa y la Roma Norte hasta el centro histórico. Una zona impresionante de parques y foros, teatros y centros culturales. Y aquí es que estamos en la exposición de Eduardo, es nuestro amigo que vive en Tepoztlán. Hemos aprovechado con mucho gusto su hospitalidad en su casa. Es un excelente anfitrión, él y su esposa. Y vemos las obras que está presentando. Hay personajes robóticos. Hay, ¿cómo se llama? Muy a menudo en estas obras aquí hay hay una replicación del cuerpo humano como en esta obra aquí. Y luego esta obra es algo muy diferente desde mi punto de vista, que es un retrato de un señor gritando, experimentando placer, experimentando mucho dolor. Es difícil de decir lo que está pasando, pero es una expresión de algo bastante humano,
a fin de cuentas. Y bueno, todos están invitados. Está aquí, supongo, por unas semanas más. Y estamos muy orgullosos de lo que está haciendo Eduardo hoy en día. Entonces, muchos saludos. Vénganse al Centro Cultural de San Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Robles, guitarrista de rock heavy metal, hermano del maestro Eduardo Robles. Y estamos aquí viniendo a ver su maravillosa obra. No soy pintor porque a mí lo que más me llenó fueron las notas, los sonidos. A él le llenaron más las texturas, los colores, las formas. Y pues es arte, ¿no? La música y la pintura son arte, y creo que eso nos une, ya sea él con la pintura y a mí con la música. Bueno, en un principio de niño intenté dibujo, pero no se me dio. En esas épocas escuché a Jimi Hendrix y pues dije, pues de aquí soy, me voló la cabeza. Después empecé a escuchar más bandas tipo Purple, Jethro Tull, y yo veía que él se apasionaba con el dibujo, ¿no? Y empezaba a hacer sus obras, ¿no? Pero a mí lo que me llenaba era la música, ¿no? Admiro todo lo que hace, me parece fantástica su obra, ¿no? Y estamos aquí para poder apoyarlo, manifestar mi gusto por lo que él hace. Y es un orgullo para mí ver todo eso. Lo que pasa es que él ya era un adolescente y yo era un niño chiquito. O sea, pues sí, convivíamos lo que es el hermano mayor y el hermano menor. Él fue el que me llevó el rock a la casa. Discos de Doors, Jimi Hendrix, Black Sabbath, Deep Purple. Y pues la convivencia de nosotros era lo de, te repito, de hermano mayor, hermano menor. O sea, sí, jugábamos, me llevaba a jugar fútbol, salimos a pasear, pero mi pasión era escuchar música. La satisfacción ver su trabajo, ver que está haciendo lo que a él le gusta, ¿no? La manera de expresarse. Él es muy productivo en cuanto a su trabajo, ¿no? Yo, con respecto a mí, la música también sigo componiendo música, tocando, que es lo principal, ¿no? Esa emoción, mostrar al público la emoción de tocar la guitarra y sentir el calor de la gente, para mí es maravilloso. Bueno, es un amigo que ahora pues anda en las grandes ligas, en Europa, en Florencia, tiene ya años de estar por allá. Él, cuando era jovencito, yo ya estaba estudiando en la Esmeralda en los años 70, y él iba a mi taller y me esperaba que llegara yo cuando pues, no estaba allí en mi taller. Me esperaba en la calle sentado en la banqueta. Entonces, cuando llegaba, ya le abría yo, se pasaba, le prestaba yo pues, pinceles, lápices, papel, para que hiciera su trabajo. Él entra a la escuela de bachilleres, al CCH Naucalpan. Y entonces, en el primer año hay un concurso en la escuela de artes plásticas. Él era, pues, hijo de una familia muy numerosa, eran como 5 hermanos, y su mamá pues se las veía negras para apoyarlos, ¿sí? Vendía, sacaba su anafre en las tardes y vendía gorditas afuera de su casa. Y su papá salía a los pueblitos
a vender dulce en las ferias, pero sí estaban económicamente pues mal. Entonces, cuando él empezó a dibujar, porque pues, le encantaba, pero realmente no dibujaba bien, y yo le empecé a dar algunos consejos y le empecé a decir cómo trabajara. Y así llegó un momento en que en el colegio de bachiller, en la CCH, hubo un concurso de pintura, y él me va a ver y me dice: oye, Lalo, fíjate que hay un concurso de pintura en la escuela. Le digo: ¿y a poco vas a concursar? Pues él no tenía ni obra ni calidad su trabajo. Me dice: sí, voy a concursar. Y veía los muros de mi casa y veía mis cuadros y me decía: ¿sabes qué, Lalo? Préstame este cuadro y préstame este otro para que yo los presente por mí. Híjole, dije: pero pues eso es trampa, ¿cómo crees? Dice: lo voy a tomar en serio, confía en mí. Pero era una persona que pues convencía a cualquiera, tenía pues un gran don de simpatía, ¿sí? Y entonces le voy prestando los dos cuadros y los lleva al concurso al colegio del CCH. Y entonces me invita el día que iba a ser la premiación para que viera pues, que había obtenido el primer lugar y que le iban a dar un premio. El premio era un estuche de pinturas y unos libros, cosa que su familia no hubiera podido costearle. Entonces pues, fui a ver pues, la premiación de mi cuadro, ¿sí? Pero él me dice: gracias, Lalo, pero te prometo que lo voy a tomar en serio. Bueno, ok. Con ese reto, él siguió ahí en la escuela y al año siguiente me invita nuevamente a la premiación. Y dice: Lalo, te invito a la premiación. Pero pues ahora no me pediste nada. Dice: ahora estoy concursando con un cuadro que yo pinté. Ese cuadro pues obtuvo el primer lugar y fue obra directa de él, ¿sí? Y le puso homenaje a Eduardo López. Era una mariposa, la había pintado en acrílico y le había quedado muy bien, a mí me gustó. Fui con él el día de la premiación, el cual va siendo mi sorpresa, que va quedando en el primer lugar. Bueno, pues eso le sirvió a él para que de la misma escuela le dieran una beca para que se fuera a estudiar al taller Siqueiros. Ahora la tallera le llaman así, pero antes era el taller Siqueiros. Y se fue a Cuernavaca. Nada más le dijo a su mamá: Lalo ya me dijo que tengo vena de artista, me voy a Cuernavaca. ¿Pero cómo? Su familia me veía, pero pues cuando me veía en la calle me maldecía, ¿no? Porque pues el único que había tenido acceso a una escuela profesional, porque ya lo habían admitido en la Escuela Nacional de Antropología, había también presentado ahí, ya lo habían admitido, se había ido a Cuernavaca al taller Siqueiros. Bueno, pues estuvo ahí en Cuernavaca, yo me sentí muy comprometido porque pues, era mi responsabilidad moral también. Lo iba a visitar frecuentemente a Cuernavaca, se dejó con una muchacha en Cuernavaca, tuvieron una hija y entonces pues sus compromisos eran mayores. En algunas ocasiones yo lo apoyaba llevándole despensa y cosas para que estuviera ahí con su esposa y con su niña, ¿no? Que estaba recién nacida a casa. Pero así se vino él a México a vivir y se fue a vivir a la colonia Roma. Ahí puso su taller en un departamento de un vecindario y yo lo iba a visitar y entonces veía que trabajaba él muy acuciosamente desde temprano, empezaba a rayar papel. Y una ocasión le costaba trabajo ya comprar también el papel Revolución y empezó a ver unas servilletas de color también como color beige, así como el papel de Revolución, y empezó a comprarle porque le era más barato esos rollos y empezó a hacer sus bosquejos, sus dibujos en ese papel, el rollo, y los iba enrollando de un lado, desenrollando el rollo, iba haciendo sus dibujos, sus apuntes. Y un día lo voy a ver y me dice: Lalo, se viene el concurso nacional de pintura, pero pues mira, tengo esto, ¿cómo ves? Le digo: pues yo que tú lo presento, man.
están muy bien tus trabajos, tus dibujos, te felicito, me gustan. Y se presentó al concurso nacional de pintura, donde estaba lo más sobresaliente en México de las escuelas de arte. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que va ganando el primer lugar. Y entonces ahí ya empezó a descollar él. Le dieron una beca para que se fuera a estudiar a Florencia. Y estuvo en Florencia durante 10 años. Pero era tan agradable su modo de ser, que se empezó a relacionar con quien era la directora del Museo Uffizi. Y a él le daban permiso, cuando no abría el museo, de que estuviera dentro del museo copiando a los clásicos. Empezó a aprender de ahí, de ellos. Yo le había regalado un libro que se llamó El arte visto por los artistas. Yo lo apreciaba mucho ese libro. Y creo que cayó en buenas manos, porque a mí me lo habían obsequiado también, pero cuando vi que él estaba muy interesado en el libro, se lo obsequié. Era su libro de cabecera, era su Biblia. Entonces, pues, él empezó a crecer, a crecer, a crecer, superó su reto, y ahora es uno de los escultores y pintores más importantes de México. Él vive en Florencia, se llama Gustavo Aceves. Podemos decir que es figurativo, ¿sí? Pero también tiene su dosis de pues, surrealismo también, porque en muchos de los momentos me voy fugando y voy creando a través del momento sin pensar tampoco en el resultado. Me baso mucho, por ejemplo, en este cuadro, en la sesión de dibujo con mi modelo, ¿sí? Que tenía en ese entonces. Pero también me fugo y voy complementando con otros elementos y dándole otro sentido a mi obra, ¿sí? Puedo decirlo a veces que es fantástico, y es fantástico porque según voy trabajando se me van abriendo los canales y me voy entablando un diálogo con la tela, con la obra, ¿sí? Muchas ocasiones empiezo bosquejando de una manera que es la base fundamental de la composición, pero a través del trabajo me voy fugando, me voy yendo, ¿sí? Conforme me lo va pidiendo el mismo color, la misma forma que voy concretando, y a veces no pienso ni siquiera cómo voy a terminar, nada más me dejo fluir y me va llevando el color.